desde que se dan estos hechos, empieza la Fiscalía General a investigar sobre lo sucedido y se pide información al gobierno de Estados Unidos. Según me informa la Fiscalía, hay versiones, hay información que ha enviado el gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía General de Estados Unidos. Incluso ya se llevó a cabo una inspección autorizada por la Fiscalía del gobierno de Estados Unidos al aeropuerto donde aterrizó el avión, y ya la Fiscalía está avanzando. ¿De dónde salió el avión? ¿Qué pasó con el piloto? Todo esto. Sale la carta del abogado o del señor Zambada y se da a conocer que fue secuestrado y que incluso asesinaron al exrector de la Universidad de Sinaloa. Una versión distinta a la que se había expresado en el juzgado de Sinaloa por parte de quien lo acompañaba, que había hablado de un asalto en una gasolinera o gasolinería. Entonces ya cambia esa versión. Ese testigo tendrá que volver a declarar. El gobernador nos pidió que se solicitara a la Fiscalía que interviniéramos para que se atrajera el caso, es decir, que no lo manejara el gobierno de Sinaloa, la Procuraduría de Sinaloa, sino la Fiscalía General de la República. Y ya se procedió a eso. Toda la información ya está en la Fiscalía General y siguen haciendo pues todo el trabajo que se requiere en este caso. Va a ser la Fiscalía la que va a darle seguimiento a este asunto. Yo coincido con el boletín de ayer que emitió la Fiscalía informando y también dando a conocer que van a estar informando. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Desde luego dicen que van a reservarse lo que consideren que no debe darse a conocer por cuestiones de la misma investigación. Pero sí, mi recomendación respetuosa a la Fiscalía, que es un organismo autónomo, es de que se esté informando lo más pronto posible, de manera periódica, que se llegue a conocer toda la verdad sobre este asunto y que se siga solicitando más información al gobierno de Estados Unidos, porque todavía no se tiene toda la información. Por ejemplo, no se sabe qué pasó con el piloto, si lo dejaron libre, de dónde es el piloto.
Y también la investigación sobre los desaparecidos, lo del asesinato del exrector, todo, que se conozca lo que sucedió. Sí. Sobre esta supuesta reunión que tendría. Sí, él sostiene, lo hizo público y creo que fue un acto, pues, de congruencia y de mucho valor civil. Además es su responsabilidad que el mismo día que sale la carta o que se da a conocer la carta, nosotros estamos allá en un acto que ya estaba programado, pura casualidad, y él me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, me consultaba que cómo veía yo esta situación, que estaba consciente, eso también lo dijo, y es real, que no era nada más involucrarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, ya saben quién, y seguir con la misma campaña, ¿no?, de narcopresidente. Ya ven que una periodista, también creo que le dieron el Pulitzer, ¿no? A Anabel Hernández no le dieron el Pulitzer. Ah, no. Pues no tarde y se lo dan. Sacó un libro antes de las elecciones acusándome de que había recibido dinero del cartel de Sinaloa en las elecciones del 2006, sin presentar ninguna prueba. Todo esto por los intereses, ¿no?, que existen. Hay una relación de complicidades, de componendas, y cuando me pregunta sobre mi opinión, pues le digo: el que nada debe, nada teme, y te felicito. Hay que dar a conocer todo lo que sabes sobre este asunto. Y dio a conocer que en efecto, pues él no estaba en Sinaloa, andaba creo que en Los Ángeles con su familia, y tuvo que regresarse cuando empezaron a llamarle. Nosotros mismos le llamamos en la mañana de cuando se dieron a conocer los hechos, y no contestaba, y era por eso, porque estaba fuera, estaba de regreso. Entonces se va a hacer la investigación completa, está a cargo de la Fiscalía. ¿De qué parte de Sinaloa salió el avión? Ya hay hipótesis de que salió de Sinaloa, pero como lo dice la Fiscalía, no hay todavía una evidencia, una prueba sólida, y no hay que hacer conjeturas, pero sí ya la Fiscalía habla de que salió de Sinaloa, de
los alrededores de Culiacán o de los alrededores. ¿Le satisface la información que dio el embajador Ken Salazar, que dice que no hubo intervención de ningún agente de Estados Unidos? También él sostiene que... ¿Quién sabe? No, el embajador es un profesional, nos ha tratado con respeto, como el gobierno de Estados Unidos, pero intervienen muchos intereses. Se está hablando, por ejemplo, una periodista pro-estadounidense, Dolia Esteves, dice que fue un operativo, creo que puso un Twitter en el que no participa el gobierno de México porque no le tienen confianza al gobierno de México, que tampoco la Fiscalía o las Fuerzas Armadas de México, a ver si está, pero me llamó mucho la atención y dice, ni la DEA, que fue una acción, creo que habla del Departamento de Justicia, y sí, dice, Washington operó a espaldas de la embajada en México. No, yo pensaba que era ante la desconfianza que tienen con Salazar, con el embajador, por ser demasiado cercano a AMLO. Es una muy buena persona, respetuoso, Ken Salazar. Y además es institucional, amigo de confianza del presidente Biden. Y la DEA, que eso me sorprendió. Según Salazar, los narcos ahora se arrestan entre sí, como lo interpretó Dolia Esteves. Es la misma, ¿no? Escribe Rivapalacio, ¿no? Que es lo mismo también, Dolia Esteves, Rivapalacio es... Estados Unidos no tuvimos nada que ver con el arresto del Mayo y Guzmán, México. No tuvimos nada que ver con el arresto del Mayo y Guzmán. Los narcos ahora se arrestan entre sí y como cuerpos celestes que caen sobre la tierra, descienden inesperadamente en este lado de la frontera. Pero lo que está dando a entender es que intervinieron, pero no la DEA ni nosotros. Que fue una operación entre cárteles donde uno se entregó al otro y que ya le había dado la información al gobierno de México. ¿Qué información adicional les ha entregado el embajador Ken Salazar? Eso básicamente lo tiene ya la Fiscalía, pero esto da a entender de que pudo haber sido una operación
del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y eso lo tienen que aclarar, porque además lo vamos a saber. ¿Es creíble lo que dice el embajador, que no hubo ninguna intervención de agentes de Estados Unidos tan solo para la entrega de... No se tiene todavía toda la información. No se tiene toda la información. Y con esto, pues es que también hay otras agencias, el FBI y otras. Entonces, sí se ha dado a conocer, y vamos a decir que es oficial, la Fiscalía de Estados Unidos ha hablado de que tenían comunicación con Guzmán López, que estaban hablando. No dicen qué agencia, pero que tenían comunicación y que de repente estaban esperando a Guzmán López y de sorpresa, sí, llega acompañado del señor Zambada. Entonces, vamos a esperarnos. ¿Sí? Sí, en la nuestra sí, porque es un asunto muy delicado y además aquí lo vamos a estar tratando diariamente y no se pueden ocultar las cosas. Y hay que decir toda la verdad, no ocultarle nada al pueblo de México y no solapar nada a nadie, ni en México ni en el extranjero. No vamos nosotros a ser tapadera de nadie. ¿Sabía su gobierno, presidente, que un comandante de la Fiscalía de Sinaloa era escolta o le daba seguridad a Ismael? No, Mayo Zambada? no sabíamos. ¿Y qué opina de esta colusión? Muy mal. Y primero hay que procurar encontrarlo, ¿no? Porque está desaparecido, son dos. Eso es lo primero, y ojalá y se encuentre con vida, eso es lo primero. Y luego hacer la investigación cuando entró a trabajar a la Procuraduría de Sinaloa, desde cuándo está ahí, quién lo comisionó, toda la investigación que se requiere. ¿No siente que Estados Unidos está tardando demasiado en entregar a México la información que se necesita? Si se habla de pie de igualdad, ¿por qué la tardanza? Porque son intereses. Es un gobierno independiente, soberano, tiene varias instituciones, tiene agencias, y son pues cuidadosos, buscan mantener su estrategia. Ellos durante mucho tiempo
ha mantenido esa estrategia de buscar involucrar a gobiernos de otros países para mantenerlos débiles y someterlos. No es el presidente Trump, no es el presidente Biden, es el modus operandi de la política estadounidense desde hace más de 200 años, desde la doctrina Monroe. Que hablaron de que América para los americanos. Y ahora, aunque siguen con las mismas prácticas, son un poco más diplomáticos, porque antes creaban países, invadían países, ponían y quitaban presidentes a su antojo, creaban protectorados, estados asociados. A nosotros nos invadieron 2 veces. El primer zarpazo fue en 1847 y nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio con un pretexto. Que miembros del Ejército de México habían triunfado en una escaramuza, ni siquiera batalla, en contra de estadounidenses y que les habíamos invadido su territorio. Y eso lo llevaron al Congreso de Estados Unidos y nos declararon la guerra. Y luego, en 1914, tomaron el puerto de Veracruz. Estuvieron como 8 meses. Ya han habido otras, ¿no? Intervenciones. Cambió toda esa política, empezó a cambiar, como hemos visto aquí, cuando el jefe del Departamento de Estado le recomendó al presidente Wilson de que era mejor que se les abrieran las puertas de las universidades de Estados Unidos a los jóvenes mexicanos ambiciosos y que los formaran allá, y que con el paso del tiempo esos jóvenes iban a llegar a ser hasta presidentes de México y que iban a aplicar una política más radical en beneficio de Estados Unidos, que sí nos volvían a invadir y ponían un presidente estadounidense. Lamentablemente la profecía se cumplió. En ese entonces el jefe del Departamento de Estado le recomendó a Wilson que se hiciera eso y que no se iba a gastar ni un centavo, ni se iba a disparar un tiro. Y durante mucho tiempo, lo cierto es que los presidentes estuvieron alineados, sometidos, sobre todo
en lo relacionado con política económica. Los organismos financieros internacionales eran los que hacían la agenda de lo que teníamos nosotros que aplicar en México, las llamadas reformas estructurales. Primero empezaron con lo que se conoció como cartas de intención. De ahí viene que recomendaban que no aumentara el salario, que se privatizara todo. Y todos, desde 1983 hasta el 18, actuaron de manera obediente. Pero como esa política nos llevó a la ruina, a la decadencia, el pueblo dijo basta, el pueblo de México, que no es un pueblo sumiso. Y se echó a andar una transformación, un nuevo cambio, un cambio verdadero. Y es lo que se tiene ahora. Sin embargo, pasa lo que sucede con los que no pagaban impuestos aquí, que les cuesta mucho entender de que ya no se puede engañar, ya no se puede estar diciendo que el problema fiscal de México es porque los ambulantes o los viene no pagan impuestos y que por eso no se recaudan recursos suficientes, cuando en realidad lo que había es que los de mero arriba no pagaban. Entonces, ahora, pues ya la mayoría está entendiendo que son otros tiempos, y repito, antes como antes, ahora como ahora, pero también en Estados Unidos algunos grupos no quieren entender eso, de que antes como antes y ahora como ahora. Y siguen queriendo meterse y someter, socavar, pero ya se dieron los cambios y de suerte, porque la política es virtud y fortuna, decía Maquiavelo, virtud y suerte. Pues llegamos nosotros, y ofrezco disculpa, pero nosotros llegamos con la moral en alto. No llegamos dejando trozos de dignidad en el camino. No nos ayudaron los narcotraficantes, ni los delincuentes de cuello blanco, ni los dueños de los medios de comunicación que formaban hasta hace poco la llamada opinión pública, ni nos ayudaron los intelectuales orgánicos, ni los científicos más connotados y cooptados por el régimen. Nos ayudó el pueblo, te lo debemos, lo que somos, al pueblo.
y no somos corruptos. Entonces, por eso le podemos decir al New York Times, a ver, si eres un periódico, a los dueños del New York Times, a los editores del New York Times, si son ustedes gentes honestas, presenten pruebas de que el presidente de México está involucrado en el narcotráfico. Por eso le podemos decir al Premio Nobel del Periodismo, 2 veces galardonado con el Pulitzer, Tim Goldstein, a ver dónde están tus pruebas. ¿Quién te encargó hacer los reportajes? ¿Y quién pompó? Por eso podemos decirle a la señora Anabel, ¿dónde están tus pruebas? Preséntalas. A la DEA, ¿dónde están tus pruebas? ¿Qué saben del presidente de México? Entonces, mientras no tengan pruebas, que no van a tener, porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, y siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, van a tener que respetarnos. Al presidente de México se le respeta. Y no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial. Que este es un gran pueblo y es una gran nación que merece tener un presidente honorable. No un presidente de mala fama pública, susceptible a ser ninguneado por cualquiera, ni en México ni en el extranjero. Entonces, todo esto del señor Zambada, pues va a ayudar mucho, o sea, a conocer todas las ligas, ¿sí? Y también para ir desmistificando. A ver, ¿no es un asunto también político? ¿Realmente se va a resolver el problema del tráfico de drogas y en especial del consumo de drogas? ¿Por qué no cambian la política en Estados Unidos? ¿Por qué piensan que deteniendo a un narcotraficante famoso, o a 2, o a 3, o a 10, van a resolver su problema de la distribución de las drogas y del fentanilo? Y lo más lamentable, que van a poder resolver el problema de la pérdida de vidas de 100,000 jóvenes. ¿Qué no es eso? ¿Simulación? Porque eso no es ir al fondo, ¿eh? Ojalá y convocaran a un congreso a los mejores científicos sociales para exponer el problema que tienen del consumo de droga, para ver qué opinan. Yo conozco textos, documentos, libros
de científicos sociales estadounidenses que tienen planteamientos distintos. Hay un libro muy bueno que se llama Una sociedad mejor. Ya murió el economista que lo escribió, pero lo recomiendo, y ahí trata el asunto de la drogadicción en las grandes ciudades de Estados Unidos y del mundo. Y habla precisamente de que la solución o la alternativa más eficaz y sobre todo más humana es atender las causas.